La evaluación se ha vuelto un tema muy importante ahora. Se ha desatado una verdadera fiebre evaluadora. Todo el mundo evalúa, los partidos políticos evalúan cuánta gente los apoya y se preocupan mucho por el índice de aceptación. Los maestros evalúan a sus estudiantes. Claro, pero también los países son evaluados por los órganos internacionales o por asociaciones que dictaminan si van por el buen camino o si van a bajar las bolsas o van a subir las bolsas. Las agencias calificadoras también, que califican la deuda de los países, que quitan y ponen puntos. Por ejemplo, a Francia le han quitado de la AAA, le quitaron una A y fue como un terremoto nacional. Y Grecia pues la desbarataron. Sí, todas estas agencias, especialmente Standard & Poor's, Moody's, todas estas agencias calificadoras evalúan, habría que ver con qué criterio, a países y regiones completas. Sí, y además con qué intención, porque yo creo que el problema de la evaluación está mucho en el para qué se evalúa, ¿no? Y las consecuencias que la evaluación tiene. ¿Para qué se evalúa? ¿A quién sirve la evaluación? ¿Y qué consecuencias tiene? Que yo llamaría, como en la guerra, los efectos colaterales de la evaluación. En el caso de la educación, a propósito de la política educativa, están demasiado preocupados por la evaluación y por colocarse en un mejor lugar en relación con los demás países. Sí, se está utilizando la evaluación como un vehículo de competencia, de competición, a ver quién está mejor que el otro, como si la evaluación fuera fundamentalmente una medición, nada más. Sí, hay una verdadera angustia. Los holandeses, por ejemplo, cuando vieron que habían bajado mucho en las pruebas estandarizadas internacionales, comenzaron a ofrecer dinero a los estudiantes de la preparatoria para que no abandonaran la escuela, a ver si tenían menos reprobación, y así todos los países se han preocupado mucho por en qué lugar quedan en estas evaluaciones internacionales. Sí, pero también ahí en estas supuestas evaluaciones, que no son, a mi juicio, no son evaluaciones, pero así se llaman, se hace trampa. Los alumnos que sabe uno que son malos, no, pues ahora no vengas cuando venga la evaluación, te ausentas para que no nos bajes los puntos, ¿no? Sí, también ha pasado que algunos países pasan el tiempo preparando ese examen para que cuando ya llegue estén como muy entrenados los estudiantes. Aquí lo que habría que analizar es qué tanto eso es evaluación y qué tanto es evaluación educativa. Porque yo creo que la evaluación como la estamos haciendo ahora en México y en el mundo, ni es evaluación ni es educativa. Sí, claro. Habría que explicar por qué. Claro. Sí, yo creo que esto es muy importante porque yo creo que en la vida cotidiana todos evaluamos. Pues no nada más nosotros, sino todo ser vivo, de alguna manera está en un proceso evaluador, porque si no, la vida se acaba, sea consciente de ello o no. Sí, un perrito, por ejemplo, le llevas la comida y ve si ya te vas a ir y como que valora, bueno, me voy a mi plato de comida o mejor me voy a jugar un ratito acá con mi amo. Sí. Y a veces parecería que decide, no, mejor me voy acá y luego como. Sí. De algún modo hizo ahí una valoración, no sabemos cómo, ¿no? No será consciente, pero se da. Y nosotros en la vida humana pues constantemente estamos evaluando. Sí, todo este programa que ha cobrado fama internacional del domador de perros, ¿no? Pues por supuesto que hace que en muy poco tiempo lo obedezcan y entonces es buen entrenador porque el perro lo obedece y
Y eso creo que se ha transferido, no ahora, sino desde muchísimo tiempo, a procesos educativos, ¿verdad? Yo evalúo si un estudiante es bueno o malo por la cantidad o por el número de veces que me obedece y que hace lo que yo le ordene, y entonces es buen estudiante. Si aprende lo que yo dije que se tenía que aprender y me repite lo que yo le dije, pues entonces es buen estudiante. Tú estás entrando ya ahorita al problema propiamente de la evaluación educativa. Yo creo que podríamos estudiar este aspecto desde dos maneras o tres maneras, digamos, analizando tres dimensiones de la evaluación educativa. A lo mejor una dimensión epistemológica, una dimensión pragmática, de cómo se hace esta evaluación, cuáles son sus formas, sus métodos, quiénes son los evaluadores, cuál es su utilidad, y una dimensión propiamente educativa, es decir, con qué criterios se evalúa, contra qué se contrasta. Tal vez sería interesante ir analizando todos estos puntos. En el caso de la epistemología, ¿qué conocimiento me da realmente el instrumento que estoy usando para evaluar? Sí. Es algo que no se ha estudiado. Sí, y también yo creo que ahí desde el punto de vista epistemológico hay también diferentes posturas, ¿verdad? Si lo que yo quiero con un proceso evaluador es controlar al sujeto que es evaluado, o si yo quiero que el sujeto sea el que realmente pone valor en lo que está haciendo, ¿verdad? Ahí hay dos posturas muy distintas del concepto de evaluación, porque yo creo que es un problema conceptual también, ¿no? Evaluar es de alguna manera poner valor o descubrir el valor que una realidad tiene. Sin ir a lo que tú planteabas del perro, yo lo plantearía también de, por ejemplo, una planta. Una planta que tú colocas en un lugar, pues por supuesto que va buscando la luz, va buscando el sol, y eso pues es una reacción natural de la misma vida, ¿verdad? ¿Qué busca? Pues busca la sobrevivencia y no puede sobrevivir si no hay energía solar que le permita hacer sus funciones, ¿no? Y aunque no sea consciente, pues está evaluando si busca el sol o si no lo busca, ¿verdad? O si el sol que está buscando es excesivo, y entonces tuerce también la planta para que no lo mate, ¿verdad? No es que sea consciente, pues tú dices, bueno, sí, pero aquí hay una finalidad muy clara en la que la interacción sol-planta para preservación de la vida, pues se está dando, ¿no? Claro, esto yo creo que se puede llevar a la parte consciente, como consciente. Y para que esto se dé claro, tiene que ser muy consciente quien evalúa, ¿verdad? En qué consiste esa evaluación y si lo está acercando o no lo está acercando a aquella finalidad que se había propuesto. Y tú estás tocando ya propiamente la evaluación que realizamos los humanos, sí, sobre nuestra propia vida o sobre la realidad en la que nos desenvolvemos, y es donde se sitúa todo lo que ahora contemplamos en la evaluación escolar, que es la que se está magnificando, a la que se le está dando muchísima importancia política y económica, porque también tenemos que un surgimiento de múltiples agencias evaluadoras, también un surgimiento grande de un negocio, el negocio de la evaluación. Estas agencias que acreditan están teniendo ganancias exorbitantes. Nada más, por ejemplo, AENAR, una agencia española, pues que creo que facturó 70 millones de euros
esta agencia da acreditaciones para control de calidad ambiental, seguridad, y evalúa quién tiene estas normas para ser acreditada o no. Entonces, el tema de la evaluación es muy complejo, toca muchos aspectos políticos, económicos, en el caso de la evaluación educativa, pues muchísimos problemas y aspectos sociales, y tiene muchas consecuencias en la vida de los evaluados especialmente. Claro. Pero sin salirnos de esta propuesta tuya de la parte epistemológica, ¿verdad? Por supuesto que toda evaluación pues genera un saber, un conocimiento, sea tácito o sea tangible, ¿verdad? Pero ¿para quién? ¿Es para el sujeto o es para aquel que evalúa al otro, ¿verdad? Aunque, como diría Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Tanto peca el que paga como el que paga por pecar, ¿no? Es decir, para ambos hay una experiencia evaluadora, aunque desde el punto de vista epistemológico haya un reduccionismo del concepto mismo de evaluación. Se piensa que evaluar es meramente medir, y la evaluación conceptualmente es mucho más que medir, creo yo, ¿no? Sí, pero ni siquiera se cuestiona qué conocimiento nos da la evaluación. Si realmente nos da a conocer la realidad, si lo que arroja esa evaluación es un reflejo de la realidad o no. Es como más profundo desde el punto de vista epistemológico, ¿no? Sí. ¿Qué conocimiento nos da? Y si nos da algún conocimiento, y si es el que queríamos. Sí. Y luego, ¿qué tan objetivo o subjetivo es? Que es otro problema grande en la evaluación. Sí, que resulta, creo yo, en que tú estás tratando de encontrar el valor de una realidad. Para encontrar el valor de la realidad, pues tendrías que suponer, ¿verdad?, que hay una escala de valores en tu propia percepción y del que evalúa, ¿verdad?, y que coincide con la percepción de la realidad que tiene el evaluado, ¿sí? Si por ejemplo, yo voy a empeñar un anillo, puede hacer que efectivamente este anillo tenga mucho valor para mí, pero para el evaluador, que es lo mismo, ¿verdad? El evaluador a quien tú llegas con esa prenda al empeño, diga, pues sí, pues lo pesa y dice, pues esto tiene muy poquito oro y yo te doy tanto. Entonces ahí no coincide la escala de valores, ¿verdad? Aunque hay un objeto sobre el cual tú estás descargando tu percepción de valores, pues el punto de partida, el punto de visión es totalmente distinto. Y eso es epistemológico, ¿verdad? Sí. Y genera un problema terrible, porque tú dices, es que su valor no está tanto en la cantidad de oro que tenga, su valor es todo el significado que viene atrás de o junto con este objeto. Por supuesto, mucho de ese valor tú se lo has dado, como el valor del oro, ¿verdad? Por eso fluctúa, porque no es una realidad que podríamos decir fija, ¿no? Hoy el centenario está a un precio y quizás mañana está mucho más barato. Es decir, esa asignación de precio, pues significa que en sí el oro no tiene el mismo valor para todos, ¿verdad? Y yo creo que esto es un poco como punto de partida.
sin llegar todavía al otro aspecto que tú mencionabas, ¿verdad? De cómo esto se opera. Los elementos que constituyen los valores no son semejantes para todos. Y esto yo creo que genera un problema muy serio cuando se está hablando de evaluación. Bueno, a mí me ha pasado, y yo creo que a todos nos ha pasado, que en un momento dado tú crees merecer, por ejemplo, en una mejor calificación que la que te dan. No con números, sino las personas. Tú vas y te pidieron que presentes un objeto o des una conferencia, des una plática a un grupo de personas. Tú te esforzaste muchísimo y las personas se aburrieron. Entonces dicen, aquí no valoraron lo que yo les estoy trayendo, ¿no? Que es una evaluación. Pues sí, es que la percepción de la realidad es muy distinta en unos y otros. Y lo que tú decías, lo que para alguien es valioso, para otro no es valioso. Lo que para alguien es importante, para otro no es. Tiene que ver mucho con la percepción que tenemos de la realidad. Sí, la visión del mundo también, ¿verdad? Es decir, qué es lo que yo valoro y qué es lo que en realidad otros valoran. Y esto, esta valoración no es necesariamente, creo yo, medible en todo momento, ¿no? Cómo me aprecia una persona, pues es una evaluación, ¿verdad? O cuánto me aprecia, pues que no lo puedo decir en números, ¿no? Cuando uno le dice a sus hijos, ay, te quiero mucho, ¿cuánto me quieres, verdad? Como de aquí a la luna, no mucho más. Bueno, son analogías en las cuales uno está poniendo valor y necesita algún tipo de analogía para expresarlo, que es donde entra el segundo aspecto, más allá de lo epistemológico, ¿verdad? El aspecto operativo, cómo operamos la evaluación. Y todavía en el aspecto anterior podíamos pensar en cómo estamos condicionados por nuestra visión del mundo, nuestros paradigmas, que a veces tienen muchos prejuicios. Uno puede valorar mal a una persona porque uno es racista, por ejemplo. Sí. Y decía Einstein que está más difícil destruir un prejuicio que romper el átomo. Sí. Y sí, es muy difícil cambiar los modelos mentales que condicionan la evaluación que hacemos de la realidad, de las personas, del mundo y en general de todo lo que nos rodea. Sí, porque la tendencia normal de todas personas es como expresar el valor mediante un aprecio, ¿verdad? ¿Cuánto aprecio? No es que yo le ponga precio, que le ponga cuánto vale, sino que qué cantidad de mi afecto, qué cantidad de mi persona se vincula con ese objeto, con esa persona, con esa situación, ¿verdad? Cómo me comprometo con esa situación. Entonces, ante la diversidad de percepción, como tú dices, la diversidad de experiencias personales que te configuran tu visión del mundo, el hecho de la evaluación en sí es un hecho sumamente complejo. Tiene que ser abordado con el paradigma de complejidad, no con el de simplicidad, con el que normalmente lo abordamos, que ese sería también otro punto importante a tratar en general en educación y particularmente en la evaluación. Sí, como tú dices, yo creo que esto es como punto crucial, ¿no? Yo creo que esto será objeto de otra charla que tengamos
para que aclaremos algunos de estos puntos. Pero yo sí creo, como tú dijiste, que ahorita en la fiebre de evaluación y de búsqueda de que todo sea evaluado, controlado y clasificado, calificado, nos estamos metiendo en realidades sumamente complejas con una visión muy simplista. Sí, clasificado y además tasado, porque ya tú hablabas de qué cantidad de compromiso tengo con esta persona, qué cantidad de amor, y hay la tendencia esta de medirlo todo, de reducirlo todo al número, ¿no? Las tasas de inflación, las tasas de desempleo, que ya se pierde el ser humano en el número, porque es muy fácil decir, en España tenemos 25% de desempleo. Pues sí, pero ¿qué significa en relación con el número de habitantes de ese país? Y todos esos desempleados pues tienen un rostro. Eso se pierde en este lenguaje del número, en este lenguaje de las tasas de pobreza, de desempleo, de reprobación y cualquier cosa que valoremos con un número. No, y ahí también está el concepto mismo de desempleo. El concepto que manejan otros países no es el mismo que manejamos nosotros. Y entonces las tasas de desempleo, aunque se quieran hacer comparativas, pues no significan lo mismo, porque no llamamos a las realidades, no las llamamos de la misma manera, porque ya de alguna manera la estamos evaluando. Es decir, estamos haciendo restricciones de aquel significado que le estamos dando a lo que vamos a valorar, ¿no? Creo yo, sí, como decías al principio, esta fiebre nos hace olvidar lo complejo que es la realidad. Y como en esta realidad, como lo acabas de decir ahorita, lo más importante que es el ser humano, pues lo hemos dejado a un lado. Sí, hay muchos mitos en todo esto de la evaluación, mitos, incoherencias, falacias, trampas, que a veces no nos hemos puesto de acuerdo ni siquiera qué vamos a entender por evaluación, o por evaluación educativa, o por educación, o por ser humano, conceptos clave con los que no nos hemos puesto de acuerdo previamente. Creo que es algo que hay que ir reflexionando en este tema de la evaluación. Y sobre todo si es un tema tan importante en este modelo de bachillerato, ¿sí? Ya los estudiantes del bachillerato ya tienen una gran capacidad de apreciar, de valorar, de adherirse o de retirarse de ciertas ofertas que hace la vida. Y eso yo creo que también entra en estos procesos de evaluación.